Dadas las excepcionales circunstancias que atravesamos y de conformidad con los artículos 22 y 23 del Reglamento de Régimen Interior, esta ceremonia de recepción tendrá lugar con un protocolo especial. Damos comienzo a la solemne sesión oficial de recepción del excelentísimo doctor don Santiago Lago como académico de número. Excelentísimo doctor Santiago Lago, ¿ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la academia? Sí, me ratifico. ¿Prometéis, por Dios y vuestro honor, guardar su estatuto y trabajar por ella, defendiéndola y aportando vuestra cooperación? Sí, prometo. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico de número. Podréis ocupar su tribuna pública y ostentar con orgullo su medalla número 30. Al honrarla, rendís homenaje a todos cuantos académicos la han ostentado en el pasado. Que sus nombres permanezcan para siempre en vuestra memoria. Ellos constituyen nuestro acervo cultural y humano más valioso. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Rogamos al nuevo académico que proceda a la lectura de su discurso de ingreso, cuyo título es La estabilidad fiscal en España, los deberes pendientes. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, colegas universitarios, queridos familiares y amigos, señoras y señores. Mi ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España es un gran honor y un extraordinario reconocimiento. Aunque debo confesarles que la hoja de servicios que acredito y las virtudes que pueda atesorar mi persona solo se entienden contemplando a quienes me han rodeado desde mi niñez y me han dado oportunidades que otros hubiesen querido para sí. Yo he hecho lo más fácil. Sexto de 8 hermanos, soy parte de una familia extraordinariamente solidaria y generosa, que es refugio en los tiempos malos, buena consejera siempre y que brinda un espacio de estímulo intelectual permanente. Mis maestros del Colegio de la Milagrosa y el Instituto Eduardo Pondal de Santiago de Compostela y posteriormente mis profesores en la Facultad de Económicas de esta misma ciudad me proporcionaron el sólido substrato sobre el que luego he aplicado esfuerzo y perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes por su confianza y amistad, también por lo mucho que aprenderé escuchando y debatiendo en este foro en los ilusionantes años venideros. Un agradecimiento que es particularmente intenso a la figura de don José Antonio Redondo, amigo y colega, que ha tenido a bien acompañarme en esta ceremonia de ingreso, y a la de nuestro presidente, el doctor Jaime Gil Aluja, por su apoyo y hospitalidad. Sucedo en la medalla número 30 al académico excelentísimo señor doctor don Mariano Capella San Agustín, que en paz descanse. Un genuino servidor público que en su trayecto vital superó sucesivas oposiciones para ejercer de contador del Estado, inspector de tributos, intendente al servicio de la Hacienda Pública y catedrático de universidad. Es un reto para mí el acercarme siquiera a su contribución a esta Real Academia a lo largo de sus 35 años como miembro numerario. Para afrontarlo, prometo que estaré siempre disponible,
orillando las urgencias que se cuelan en nuestras agendas, no siempre para nuestra buena ventura. Gracias finalmente a mis amigos, colegas y coautores, a los sucesivos equipos rectorales de la Universidad de Vigo, a los miembros del Grupo de Investigación GEN y a todas las personas presentes en este acto que la pandemia que nos azota ha intentado, pero no ha conseguido, arruinar. En 2020 y lo que llevamos de 2021, la Real Academia ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación y de aprovechamiento de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías para mantener una intensa programación de actividades. Tiempo habrá para las reuniones presenciales y los abrazos. El catálogo de reformas y retos pendientes en la economía española es amplio. El objetivo de este discurso es tratar de arrojar luz y agitar el debate sobre uno de ellos, la estabilidad fiscal. No es un problema de leyes, en eso nos sobra práctica a los españoles. Es sobre todo una cuestión de prioridades sociales y políticas, que acaba reflejándose en el marco institucional y en las estrategias de los gobiernos. Ni los ciudadanos ni sus representantes otorgan a la estabilidad fiscal la relevancia que tiene. Parece que solo los estímulos externos, bajo la presión de los mercados financieros o de las autoridades fiscales y monetarias europeas, nos hace reaccionar y actuar para volver a un estado de aparente indolencia en cuanto pasa la crisis. No soy un halcón. Al contrario, defiendo que la política fiscal es una herramienta poderosa a la que no podemos ni debemos renunciar. Rechazo el dogma del déficit cero y creo sinceramente que existen áreas de gasto y servicios públicos que tenemos que reforzar financieramente. Pero todo lo anterior es compatible con ser fiscalmente responsable. Y este convencimiento es el que quiero compartir con todos ustedes. Con este objetivo, mi discurso está estructurado en 4 bloques, además de esta introducción. En el primero se hace repaso al marco teórico y normativo de la estabilidad fiscal. A continuación, el foco se orienta hacia los datos de España, la evolución del déficit y la deuda pública a lo que llevamos de siglo, la comparación con el resto de nuestros socios europeos y la dinámica de incumplimientos reiterados. En el tercer bloque ponemos el reloj en hora para centrarnos en el impacto fiscal del COVID-19 en España y en Europa. Finalmente, trato de esbozar una hoja de ruta para la consolidación presupuestaria en nuestro país. La historia de la hacienda pública contiene una miríada de apelaciones a la responsabilidad fiscal de los gobiernos. Entre el extenso inventario de citas y referencias, me quedaré con 2 que destacan por su sonoridad. La primera, atribuida al británico Robert Lowe, ministro de Hacienda de la época victoriana. Para Lowe, un ministro de Hacienda es un animal que tiene que conseguir superávit. La segunda, mentada en más de una ocasión por el académico Juan Velarde, es fruto del extraordinario y polifacético José Echegaray. Dice así: para el creyente, la salvación está en el santo temor de Dios. Para todo ministro de Hacienda, la salvación está en el santo temor al déficit. Esas llamadas recurrentes a la responsabilidad fiscal van de la mano de una tradición, la de la economía clásica, reacia a la intervención pública más allá de las funciones dibujadas por Adam Smith en La riqueza de las naciones. Habrá que esperar hasta la crisis económica de 1929 a 1933 para encontrar un cambio en el paradigma dominante en las ideas y las políticas, de la mano del nuevo credo keynesiano y su Biblia, la teoría general. Llegados a este punto de la historia, prosigo de la mano del académico Antoni Castells. En síntesis, si el nuevo consenso keynesiano dominó hasta los primeros años 70 del siglo pasado, la balanza volvió a inclinarse a medida que comenzaba la década. En las argumentaciones menos severas, la política fiscal de estabilización debía ser relegada a un rol deuteragonista. En las más duras, abandonada por completo, por sus efectos contraproducentes. Mientras que el monetarismo defendía que la política fiscal de ajuste fino era menos eficaz que la monetaria como herramienta de gestión macroeconómica, los teóricos de los ciclos económicos reales exponían que el origen de los ciclos se encontraba en el lado de oferta de la economía. Sin embargo, la aceleración de los procesos históricos en el mundo contemporáneo tiene también su reflejo en los consensos de los economistas, que cada vez duran menos.
Si las aportaciones de los nuevos keynesianos a finales de los años 80 y la década de los 90 del siglo XX rescataron a la política fiscal de su irrelevancia, las crisis económicas en lo que van de siglo nos han obligado a repensar argumentos, a observar más y analizar mejor los datos. En particular, la denominada Gran Recesión ha reabierto el debate sobre la magnitud de los multiplicadores fiscales y el efecto de la consolidación presupuestaria en el crecimiento del PIB a corto plazo. Un debate que se mantiene vivo, porque los investigadores siguen divididos entre quienes afirman que las consolidaciones fiscales pueden terminar produciendo efectos expansivos y los que sostienen que la austeridad tiende a ser contraproducente para las economías. Tampoco la literatura que tiene que ver con las condiciones que garantizan la solvencia y la sostenibilidad fiscal ha sido ajena a una revisión en los últimos años. En particular, para introducir en el escenario el rol de la política fiscal como herramienta de estabilización macroeconómica. En ese caso, pasamos de un sistema cerrado, construido sobre el concepto de la restricción presupuestaria del Gobierno, a uno de tipo abierto, y por tanto aparecen tensiones y disyuntivas. Choques intensos como el de la Gran Recesión o el de la pandemia del COVID-19 crean un conflicto entre la función estabilizadora y la garantía de la sostenibilidad de la deuda pública. La estabilidad presupuestaria ha estado muy presente en el quehacer de nuestros legisladores en lo que llevamos de siglo. Entre finales de 2001 y mediados de 2012, en España se aprueban nada menos que 3 leyes orgánicas, algunas leyes ordinarias y decretos más, y una inédita reforma constitucional en el verano del 2011. Pero la virulencia de la Gran Recesión hace reventar las costuras de esta estructura flexibilizada. Los ingresos se desploman. Aumentan los gastos discrecionales, se activan los estabilizadores automáticos y se alcanzan déficits extraordinarios que generan un salto explosivo en el stock de deuda. Y con la llegada de la recuperación en 2014, España no aprovechó el fuerte crecimiento económico para reducir la ratio de deuda. Sin duda, una constante de la planificación presupuestaria de la última década en España ha sido la laxitud y adaptación de los objetivos de déficit público para el conjunto de las administraciones públicas. De forma recurrente se han ido ajustando los objetivos a la realidad que iban mostrando las liquidaciones presupuestarias, a veces de forma justificada por la coyuntura económica, a veces por factores políticos como cambios de gobierno, mociones de censura o prórrogas presupuestarias. Pero la realidad es que la meta del equilibrio fiscal ha sido reiteradamente aplazada. ¿Cuál es la responsabilidad relativa de gastos e ingresos a la hora de explicar el déficit? España tiene un gasto público comparativamente bajo en el seno de la Unión Europea, alrededor de 4,5 puntos menos de PIB que la media de la Unión Europea 27. Teniendo en cuenta la amplia cartera de servicios públicos que se prestan, no parece razonable argumentar que España tiene un grave problema de exceso de gasto público, como si lo sufre en el frente del déficit o del fraude fiscal. En todo caso, es verdad que podríamos gastar mejor de lo que lo hacemos en estos momentos. En la mayor parte de las áreas de gasto podríamos obtener mejores resultados si fuésemos más eficientes, sin tampoco perder de vista que haber superpuesto la administración autonómica a las provinciales hace que la mayoría de los ciudadanos españoles esté sujeto a 5 niveles de gobierno: el municipal, el provincial, el autonómico, el estatal y el comunitario, lo que inevitablemente conduce a riesgos de solapamiento competencial y, por tanto, gasto concurrente. Si el gasto público está por debajo de la media europea, la recaudación impositiva lo está todavía más. Sin embargo, los tipos impositivos en España no son menores que los que vemos en Europa, salvo quizás en los impuestos sobre consumos específicos. Por tanto, la explicación no está ahí, no está en los tipos. La explicación se encuentra fundamentalmente en la proliferación de beneficios fiscales y en el fraude tributario. La explicación de las causas del déficit no puede quedarse, en cualquier caso, en un mero desencaje entre gastos e ingresos. No puede quedarse en esta aritmética, tiene que ir más allá. Hace falta indagar en el porqué de esa incoherencia estructural entre la cartera de servicios y los esfuerzos tributarios que hacen los españoles. Y la razón la encontramos en la dimensión política. Los partidos hacen lo que les corresponde cuando ofrecen menús fiscales diferentes, combinaciones de tributos y gasto público distintas, porque hay que satisfacer diversidad de preferencias de los ciudadanos a este respecto. Pero la estabilidad de las cuentas públicas no debería ser, en ningún caso, una opción.
Tener el déficit controlado a lo largo del ciclo, es decir, tener controlado el déficit estructural, no es de izquierdas o de derechas, es de ciudadanos, partidos y sociedades responsables. La incoherencia presupuestaria no debería estar en el espacio de posibilidades. Sin embargo, esa incoherencia es la norma, porque los ciudadanos queremos al mismo tiempo pagar pocos impuestos y tener servicios de calidad. Cuando el CIS pregunta a los ciudadanos sobre los principales problemas de los españoles, está bien representado el lado del gasto. La sanidad, las pensiones, la educación, la vivienda, la justicia aparecen de forma recurrente desde hace tiempo entre los 20 primeros problemas de los españoles. No es así en el caso del déficit público, no aparece por ninguna parte. Es comprensible hasta cierto punto, porque es un saldo contable, no es una realidad palpable, como son los impuestos o son los servicios. Por eso necesitamos un marco institucional que consiga que el control del déficit gane visibilidad para los ciudadanos y gane importancia en el debate público. La creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha sido un hito importante y exitoso para introducir rigor en el ciclo presupuestario, sin ninguna duda, complementando la también fundamental labor que ejecutan el Tribunal de Cuentas y los organismos autonómicos de control externo, más centrados en el cumplimiento de los aspectos legales de la actividad económica financiera pública, es cierto, pero también lo es que en los últimos años se está ampliando su cartera de actuación, su campo de actuación, una ampliación de foco en la que, por cierto, está trabajando con particularmente interés José Antonio Redondo, en la actualidad máximo responsable del Consejo de Cuentas de Galicia. No obstante, es posible dar pasos adicionales, sin ninguna duda. Como se está haciendo ya en otros países, podríamos y deberíamos evaluar la coherencia de los programas electorales. Si no existe nadie que desde la independencia analice, cuantifique y advierta de las incoherencias presupuestarias, lo razonable, lo que haríamos muchos, o la mayoría de nosotros, es incidir en todo lo que se va a dar y orillar los esfuerzos. Cierto que un programa electoral no puede ser un contrato, no es un contrato en sentido estricto, pero tampoco se puede admitir que un programa electoral sea elástico como un chicle, etéreo como una tertulia radiofónica o perecedero como el diario que leemos todos, ¿no? El periódico del día. España se sitúa entre los países que experimentaron un mayor déficit en el año 2020. La explicación no se encuentra en las medidas fiscales discrecionales adoptadas, ya que España se sitúa entre los países menos proactivos. La explicación se halla en la combinación de tres factores: el elevado déficit estructural de partida, un output gap en 2020 de los más grandes entre los países de la OCDE y la especial sensibilidad del déficit español a las caídas en el PIB. Para 2021 la incertidumbre es máxima, sobre todo en el primer semestre, hasta que las vacunas consigan que alcancemos una inmunidad colectiva que nos permita pasar página. En todo caso, incluso los escenarios más optimistas dejan al déficit público español en el año 21 en niveles muy elevados, muy por encima de los límites que marcan las actuales reglas fiscales en la zona euro. La buena noticia es que la Unión Europea aprende de sus errores. Si la gestión macroeconómica de la crisis financiera internacional que dio lugar a la gran recesión fue muy criticada por lenta e insuficiente, la reacción ha sido rápida y contundente ante la pandemia. Una respuesta con tres pilares fundamentales. En primer lugar, la fuerte desviación del déficit en 2020 y 2021 respecto a los límites de referencia en la zona euro no será un problema por la suspensión de facto de las reglas vigentes. En marzo de 2020, la Comisión Europea y el Consejo aprobaron la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para dar sustento financiero a la estrategia europea de respuesta rápida, enérgica y coordinada a la pandemia provocada por el COVID-19. Y en el mes de septiembre se decidió que esta cláusula de salvaguarda se mantendrá activa en 2021. En los momentos en los que estoy pronunciando este discurso se está discutiendo sobre la conveniencia de ampliar también para el año 2022. En segundo lugar, el Banco Central Europeo puso en marcha también en el mes de marzo del 2020 un programa extraordinario de compra de bonos de deuda pública y privada que ha evitado cualquier tipo de tensión en los mercados y ha contenido a niveles históricamente bajos los tipos de interés y las primas de riesgo. Finalmente, hay que referirse a la aprobación de un instrumento temporal de recuperación, el conocido Next Generation EU, que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales al tiempo que impulsa
transformaciones y progresos en digitalización, transición energética, circularidad y ecología. La pandemia se acabará y la normalidad retornará. Las reglas fiscales volverán a estar vigentes. El Banco Central Europeo desactivará el programa de compras de emergencia y los mercados financieros volverán a marcar a las economías más desequilibradas. Entonces, España se encontrará con un abultado déficit y una deuda pública elevada. Es verdad que es posible que la cláusula de escape se mantenga hasta el año 2023, en función de cuándo esté finalmente controlada la pandemia, la celeridad con la que se producirá el rebote en el PIB y, en definitiva, el estado general de las finanzas públicas en el conjunto de la Unión Europea. Pero incluso en este caso, el reto de la consolidación fiscal en España es notable. Por tanto, si queremos metabolizar los desequilibrios fiscales acumulados, cumplir con los compromisos que conlleva la pertenencia a la zona euro, recuperar capacidad fiscal para enfrentarse a la próxima crisis que nos azote y vivir tranquilos ante una siempre latente crisis de deuda soberana, tenemos que bosquejar ya el camino de vuelta a la estabilidad fiscal. Una estabilidad cuyo objetivo inmediato y simbólico debe ser eliminar la componente estructural del déficit público. Es verdad que en estos momentos las urgencias son otras y que es probable que las reglas fiscales europeas que nos rijan en el año 2022 o 2023 sean diferentes a las que conocemos. Seguramente la regla de gasto gane peso respecto al criterio del déficit estructural y es cierto también que el déficit estructural no está exento de dificultades técnicas a la hora de concretar cifras. Pero a su favor reman tres argumentos muy importantes, a mi juicio. En primer lugar, la idea de eliminar la componente estructural del saldo presupuestario es un objetivo con mayor simbolismo y facilidad de comprensión por los no especialistas. En segundo lugar, el esfuerzo fiscal necesario para eliminar el déficit estructural en un quinquenio puede ser suficiente para cumplir con otras reglas fiscales y, en cualquier caso, no será incompatible. Y, en tercer lugar, la dimensión del déficit estructural en España convierte el concepto en algo relevante para la definición de nuestra política presupuestaria en el medio plazo, algo que no ocurre en Alemania o en Holanda. La experiencia nos muestra lo difícil que nos resulta tener éxito en el ajuste fiscal, que para conseguirlo necesitamos reformas de fondo en gastos e ingresos y que no tenemos por qué esperar. Nos conviene no hacerlo. Con ese fin concluyo mi discurso con 4 mensajes. Eliminar el déficit estructural exige una combinación indeterminada de reducción de la ratio de gasto sobre el PIB o de incremento de la correspondiente a ingresos, fundamentalmente tributos. Si el acento se quiere poner en el lado de los ingresos, todo pasa por una reforma fiscal que consiga de forma simultánea que el sistema sea más equitativo, eficiente y simple, aprendiendo de las numerosas experiencias internacionales de reformas recientes y en curso, que afronte las nuevas realidades de la digitalización, la globalización y el cambio climático, que reduzca sustancialmente gastos fiscales de todo tipo, que merman recaudación y conducen a subir los tipos nominales, y que ayude a prevenir el fraude tributario. Estoy convencido de que es posible y deseable que partidos de izquierda y de derecha se pusiesen de acuerdo en una nueva arquitectura tributaria en España, dejando a elección del Gobierno de turno los tipos impositivos o las deducciones a aplicar, incluso optar por dejar abierta la posibilidad de tipos al 0% o exención plena si se quiere desactivar un determinado tributo, sin impedir que otro Gobierno que venga después lo recupere. Podemos y deberíamos ponernos de acuerdo en una estructura de la casa que sea racional y funcional y dejar al inquilino de turno que escoja el color de las paredes, el uso de cada habitación o el mobiliario. En segundo lugar, hay que reiterar el déficit de evaluación de políticas públicas en España y de la rentabilidad social del gasto que padecemos. Tenemos mucho que avanzar por este camino. Tercero, en la tarea de definir un escenario quinquenal de consolidación basado en sendas de gastos e ingresos compatibles y creíbles, es muy importante contar con el aval y el soporte técnico del Banco de España y la AIREF. Y cuarto y final, en un Estado descentralizado, la estabilidad fiscal presenta rasgos diferenciales que deben ser tenidos en cuenta. A pesar de lo que a veces se escucha, la evidencia empírica disponible no demuestra que la descentralización conduzca inevitablemente a mayores déficits. Al contrario, una mayor descentralización puede tener un efecto positivo sobre el desempeño fiscal si el marco institucional está bien diseñado. Esto es, si existe una suficiente descentralización de los ingresos que evite grandes desequilibrios entre ambos lados del presupuesto y si el marco de reglas fiscales es el apropiado. Termino ya. Muchas gracias por su interés y paciencia. Espero haber sido capaz de ganarme a algunos de ustedes
para promover la causa de la responsabilidad fiscal en España. Deber pendiente de nuestro país sobre el que seguiré desplegando todos mis esfuerzos pedagógicos sin edie y sin concesión al desaliento. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo doctor José Antonio Redondo, quien dará contestación a la disertación del nuevo académico. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, es para mí un honor contestar en nombre de esta Real Corporación al excelente discurso del doctor Santiago Lago Peñas. Su trabajo académico e investigador y su intensa actividad como asesor en el ámbito nacional e internacional le sitúan como un referente en su especialidad, por lo que me veo obligado a realizar un breve resumen de su amplio currículum, del que sin duda dejaré muchas cosas en el tintero. El doctor Santiago Lago nació en Santiago de Compostela el 12 de noviembre de 1971, licenciado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela. Obtuvo el grado en junio de 1995 y se doctoró en 1998 con premio extraordinario. Su actividad docente comienza como profesor asociado a tiempo completo en la Universidad de Santiago en 1996. En el año 2001 pasa a ocupar una plaza como profesor titular de la Universidad de Vigo y en 2003 obtiene por oposición la plaza de profesor titular. En la actualidad es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo desde hace 10 años. Fue director del Departamento de Economía Aplicada desde el 2011 al 2013. En cuanto a su labor docente e investigadora, debo resaltar que ha obtenido 3 sexenios de investigación, un sexenio de transferencia, 4 quinquenios de docencia y el programa de docencia para el periodo 2001 a 2017. Asesor de la Asamblea de Regiones en materia de descentralización desde 2014, la OCDE, la Comisión Europea, la RAND Corporation, el Banco Mundial y el Fórum de Federaciones. Director de GEM y editor ejecutivo de la revista Economía Aplicada. Investigador asociado al Instituto de Economía de Barcelona. Como colaborador de FUNCAS desde hace varios años, acaba de publicar su libro 40 años de descentralización, balance y perspectivas. Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Vigo desde 2014. Director del Foro Económico de Galicia y es miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica creada por el Gobierno de España en 2017 y ha comparecido como experto en finanzas autonómicas en el Senado y los parlamentos autonómicos de Cataluña, Madrid, Aragón, Andalucía y Galicia. Evaluador externo de 62 revistas de máximo nivel e investigador principal de múltiples proyectos de investigación. Autor de más de 100 trabajos publicados en múltiples revistas de ámbito nacional e internacional. Director de la Cátedra de Finanzas Autonómicas, creada por la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo en 2021, codirector de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización en España, consejero del Consejo Económico y Social de Galicia, miembro del panel de expertos del Ministerio de Economía y Competitividad para el Plan Nacional de I+D+I, del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Estado y del Comité de Expertos para evaluar el impacto económico de la crisis del COVID-19. En su discurso de ingresos nos muestra una lúcida y documentada visión sobre el catálogo de reformas y retos pendientes en la economía española. Como señala, el objetivo de este discurso es arrojar luz
y agitar el debate sobre uno de ellos, la estabilidad fiscal. No es un problema de leyes, es una cuestión de prioridades sociales y políticas. Su planteamiento es clarificador al defender la política fiscal como una herramienta poderosa y el rechazo del dogma de déficit cero. Tenemos, según señala, un amplio margen sobre áreas de gasto y servicios públicos. A lo largo de su discurso realiza una revisión del marco teórico y normativo con referencias a la historia del pensamiento económico y a los debates actuales sobre la revisión de las reglas fiscales que rigen en la zona euro. En la segunda parte de su intervención, el doctor Santiago Lazo realiza un documentado y clarificador análisis sobre estabilidad presupuestaria que parte de la Ley General de 2001, en la que se recogían los principios de plurianualidad, transparencia y eficiencia. La crisis del 2008 rompe con el marco flexibilizado, la inestabilidad de los mercados financieros internacionales y el espectacular crecimiento de la prima de riesgo en los países enmarcados bajo el despectivo acrónimo de PIGS pusieron a España al borde del rescate. Afortunadamente, el apoyo del Banco Central Europeo con la compra de títulos de deuda soberana y la contrapartida del acuerdo entre los dos grandes partidos que permitió modificar la Constitución de 1978 alejó a los hombres de negro de nuestro país. La experiencia española y la evidencia empírica internacional tienden a mostrar que los límites de gasto y déficit son menos relevantes para la estabilidad fiscal que los procedimientos administrativos. La Comisión Europea reconocía en 2009 que las reglas fiscales son mejores cuando el agente que controla su definición y cumplimiento es una autoridad independiente, un consejo fiscal de expertos o tribunales de cuentas o incluso el Parlamento. Como presidente del Consejo de Contas de Galicia, quiero agradecer especialmente la referencia que se hace a la intervención, el papel de los órganos de control externo. En nuestro caso, se está potenciando la fiscalización operativa, entendida como una revisión independiente, objetiva y fiable acerca de si las actividades de la entidad fiscalizada cumplen con los principios de economía, eficacia y eficiencia. La fiscalización operativa promueve la transparencia al ofrecer al poder legislativo y a la ciudadanía una visión de la Administración y los resultados de las diferentes actividades de los entes fiscalizados. Por otra parte, la Ley del Consejo de Contas de 2015 nos atribuye por primera vez en España competencias en prevención de la corrupción, lo que nos ha permitido abordar un enfoque de integridad, preventivo y de carácter proactivo. Su fin no es solo evitar riesgo de malas prácticas y de corrupción, sino también fortalecer el clima ético de las estructuras organizativas. En la tercera parte de su intervención analiza las causas del déficit público español, insuficiencia de ingresos o exceso de gastos. Se pregunta. Como nos recuerda, España tiene un gasto público comparativamente bajo en el seno de la Unión Europea, aunque la mayor parte de las áreas de gasto podríamos obtener mejores resultados si fuésemos más eficientes. La epidemia del coronavirus ha golpeado a la economía española en un momento en el que empezábamos a ver la luz al final del túnel en el que nos adentramos con la crisis del 2008. Tenemos muchos deberes pendientes y en estos momentos la política fiscal tendrá que hacer frente no solo a la pandemia del coronavirus, sino también otros importantes desafíos como el envejecimiento, el cambio climático, la economía sumergida, una cesta de impuestos equilibrada y a la reconstrucción del margen fiscal. Como propone, el diseño de la reforma fiscal debe tener como objetivo un sistema equitativo, eficiente y simple, que debería estar finalizado
a final de este año 2021 para que de forma progresiva entre en vigor en los años 2022 y 2023. Estas urgencias deben estar arropadas de prudencia y proyectos como el que nos acaba de aportar. Como bien recordaba nuestro académico de honor, Juan Velarde, en su discurso de ingreso, un gran mercantilista español, Casa de Leruela, en su obra Restablecimiento de la Abundancia, manifestaba que el avance económico solo se puede lograr huyendo de arbitrios fútiles y atrevidos, porque aceptaba lo que sobre tales arbitrios había señalado Tito Olivia, quien afirmaba que cuando se inician tales cosas se obtendrían siempre al principio alegrías, en el medio dificultades y en el severo final desgracias. Creo que nuestro académico, tal como nos ha mostrado a lo largo de su discurso, tiene muy claro el camino que debemos seguir para volver a la senda del crecimiento, con prudencia, pero con propuestas que precisan que el ámbito político se muestre receptivo. Es esencial que nuestras administraciones sean ágiles en la movilización inmediata de los fondos europeos de rescate. A lo largo del último año hemos sufrido varias olas de pandemia y, en nuestro caso, ilustres compañeros de academia han sido víctimas. En estos momentos tan difíciles para nuestro país debemos exigir grandeza a nuestros políticos para buscar consensos que en otros tiempos sí fueron posibles. Solo me resta por felicitar al nuevo miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. No me cabe ninguna duda de que su incorporación contribuirá a enaltecer la brillante labor que la Academia viene realizando, y especialmente en estos momentos de extrema gravedad. Muchas gracias por su atención. La entrega de la medalla y del diploma acreditativo de nuevo académico tendrá lugar en las inmediatas fechas posteriores a este acto. Es para nosotros una gran satisfacción dar la más cordial bienvenida al nuevo académico, deseándole toda suerte de éxitos en su andadura en nuestra Real Corporación. Un nuevo académico ha traspasado el umbral de nuestra morada científica para unirse a todos cuantos formamos el edificio de la investigación económica y financiera. Desde hace unos años, pocos, una joven generación se está incorporando a las tareas que nos han sido encomendadas, ocupando las plazas de aquellos académicos que recorrieron durante sus fructíferas vidas los senderos de la ciencia, buceando en las procelosas aguas del conocimiento. Desde hoy, el nuevo académico de número va a ocupar un sillón junto a otros académicos que han andado ya una parte de su recorrido. Todos, sin embargo, los que fueron, los que están y los que llegan, seguimos presentes en el archivo memorial de nuestra institución. Estas palabras afloran desde el arcano de nuestros recuerdos en esta hora de gozo en la que, escuchando el discurso del nuevo académico, nos llega el eco del añorado presidente de la Xunta, un gran político español y gallego que fue miembro de nuestra Real Corporación, el excelentísimo doctor Manuel Fraga Iribarne. Recuerdo que don Manuel sostenía en una de sus brillantes intervenciones en los seminarios organizados en la Real Academia que una parte del déficit estructural crónico español
era consecuencia del exceso de niveles solapados de las distintas administraciones. Defendía así la administración única con más entusiasmo personal que simpatía en su propio partido. Y es que España acumulaba ya pedanías, ayuntamientos, comarcas, a las que en Cataluña se añadían veguerías y, claro, las diputaciones de siempre. Los partidos políticos eran los principales beneficiarios de esta proliferación de cargos y, por tanto, resultaba muy difícil que fueran, y aún ahora sean, quienes los sometan a una poda que simplificaría nuestra organización interna y, estoy convencido, contribuiría muy mucho a reducir la parte estructural de ese déficit. Asimismo, solo puedo ver con buenos ojos como presidente y como contribuyente de a pie la observación del nuevo académico de que, siendo nuestros tipos impositivos no menores que los de los socios europeos, resulten mucho menos eficientes en su recaudación. En otras palabras, debiendo los españoles pagar igual que lo que pagan en Europa, en cambio nuestra hacienda recauda menos. Las razones son de variada naturaleza: fraude, multiplicidad de administraciones tributarias, proliferación desordenada de beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Unas y otras nos llevan al convencimiento de encontrarnos ante un problema complejo de dimensión política. No debería ser así, al menos en su vertiente de dimensión partidista. El control ordenado del déficit en sus aspectos de recaudación y de aplicación no es de derechas ni de izquierdas, es de todos. Dejemos aparte aquí y ahora el problema de la aplicación de los fondos recaudados. Sea bienvenido, excelentísimo doctor Santiago Lago, a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras del Instituto de España, y ábranse las puertas de este santuario científico a quien va a aportar la razón y el sentimiento para hacer mejor este mundo populista, tan falto de sensatez y solidaridad. Nos uniremos todos para alcanzar un común objetivo. Haremos perceptible el compromiso adquirido en las promesas realizadas en este acto. Cumpliremos, no lo dudo, el cometido que la sociedad española nos ha encomendado de servirla, y de servirla siendo activos en el debate, la creación científica y técnica y la transmisión de la ciencia generada para alcanzar una mayor prosperidad compartida. Es para nosotros una gran satisfacción dar la más cordial bienvenida al nuevo académico, deseándole toda suerte de éxitos en su andadura en nuestra Real Corporación. El acto ha terminado, se levanta la sesión.